Vamos a continuar entonces con este estudio que ya llevamos unas cuantas semanas realizando, que se llama De la creación a la nueva creación. Y como lo vimos anteriormente, en realidad parece ser un proyecto bien ambicioso el poder recorrer de una manera general desde Génesis a Apocalipsis. Como lo hemos visto, no vamos a estar profundizando en cada texto, en cada capítulo, en cada pasaje, ni siquiera en cada libro. Pero sí lo que vamos a estar haciendo es ver de manera general cuál es el tema de la Biblia, qué es lo que la Biblia nos enseña. Y estuvimos viendo y partimos en la primera oportunidad, comenzamos a hablar de la importancia de la interpretación bíblica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la importancia de la interpretación bíblica o no? Ya. ¿Quién se acuerda de cuáles son los 3 pasos para interpretar la Escritura de una manera correcta? El contexto en que se situaba ese momento la historia. Claro. Pero hay 2 contextos. Está el contexto histórico, como dijo don Gustavo. ¿Y cuál es el otro contexto? Literario. Ese es el primero. Lo primero que uno analiza cuando va a ver un pasaje es el contexto literario. ¿Cuál es el contexto literario? Es cómo está escrito el pasaje. ¿Cuáles son las palabras que empleó? Si hay alguna figura literaria, si el pasaje en cuestión ocupa o el libro en cuestión ocupa algún estilo literario determinado. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver cuando nos acercamos a la Escritura. Ver cuáles son las palabras que empleó y si emplea algún tipo de figura y cosas por el estilo. Lo segundo, como decía don Gustavo, era analizar el contexto histórico. Porque todo lo que se dijo en un contexto. ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo de la frase "la vela es larga"? Si yo digo "la vela es larga", ustedes pueden interpretar un montón de cosas. Porque yo no les estoy diciendo en qué contexto estoy diciendo esa oración. En cambio, si yo digo "la vela del velero es larga", a eso se refiere. O si yo digo "la vela en la lámpara es larga", cambia totalmente el significado de lo que estoy diciendo, siendo que estoy utilizando las mismas palabras. ¿Ya? A eso se refiere con el contexto histórico y literario también. ¿Ya? Por eso es importante siempre cuando nosotros hagamos un análisis de un texto en particular, ver eso, ¿ya? Este pasaje, cómo está escrito, de qué forma y cuándo fue escrito y qué estaba ocurriendo en el momento en que este fue escrito. Y lo siguiente es algo igual de importante, que muchas veces es pasado por alto. Y esto tiene que ver con el contexto bíblico. Y por eso es que estamos haciendo este recorrido de Génesis a Apocalipsis, porque muchas veces dentro del estudio bíblico de la iglesia cristiana se deja de lado un poco esta cosa que es el contexto bíblico. ¿En qué lugar está situado el pasaje que estoy diciendo? ¿En qué lugar de la revelación está situado? ¿En qué lugar está antes de la hora de Cristo, después de la hora de Cristo? ¿En qué momento pasó esto? Entonces también cuando yo tengo idea de acuerdo en qué momento ocurrió dentro de la historia de la redención, yo voy a poder también tener otros elementos que me van a ayudar a mí a que mi interpretación, ya sea literaria e histórica, en el contexto histórico, sea más efectiva. Si yo única y exclusivamente me meto en la exégesis y no veo ese pasaje a la luz de otros pasajes, yo voy a quedar igual cojo. Porque una de las máximas de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si yo dejo de lado ese mismo tema en función a otros pasajes de la Escritura, yo voy a quedar cojo. Por eso es necesario también entender el contexto bíblico, y a raíz de eso es que nace el propósito de este estudio de llevar y hacer un breve recorrido de Génesis a Apocalipsis, pero en función a la temática central de la Escritura. Vimos que la Escritura, la Biblia, es un conjunto de 66 libros, ¿ya? Pero curiosamente, a pesar que es un conjunto de 66 libros, verdaderamente corresponde a un solo libro. Si nosotros nos faltara Génesis, tenemos una historia sin principio. Si nos faltara el Evangelio, tenemos una historia sin clímax. Y si nos faltara el Apocalipsis, tenemos una historia sin final. Por tanto, es necesario que, a pesar de que la Escritura es un conjunto de 66 libros distintos por distintos autores, es necesario, en primer lugar, decir que es un solo libro escrito por un solo autor, que utilizó como medio a aproximadamente 45 escritores más. ¿Ya?
Y eso es un poquito lo que la otra vez les comentaba de la naturaleza divina y humana de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es que llegamos a este estudio, un breve recorrido de Génesis Apocalipsis, en el cual vamos a estar viendo la unidad de la Biblia. La Biblia habla de un solo tema. Ese tema principal es la persona de Jesucristo. Eso es lo principal. El mismo Señor dijo: de mí habló Moisés, de mí hablaron los profetas y de mí se habló en los salmos. El tema principal es la persona de Jesucristo, pero también es el reino de Dios por medio de Jesucristo y también el pacto que Dios hizo con el hombre por medio de Jesucristo. Y es así como ese tema está presente en toda la Escritura. Y la semana pasada estuvimos hablando de lo que se conoce como el patrón del reino de Dios. ¿Cuál es el patrón del reino de Dios? ¿Se acuerdan o no? Son 3 cositas. Que el patrón que vemos en toda la Biblia. Si alguien se acuerda, son 3 cositas. El reino de Dios consiste en 3 cosas. El pueblo de Dios. ¿El lugar de Dios? En el lugar de Dios. Bien, ya. Hermano, ese es el tema principal de la Escritura, lo que nosotros vamos a ver, que es el hilo conductor. La Biblia de principio a fin habla del reino de Dios. Recordemos qué fue lo que el Señor Jesucristo predicó. Él vino a este mundo y dijo: arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. El tema del reino es lo fundamental en la Escritura, y ese reino viene por medio del Rey, que es Jesucristo. Por eso el tema principal de la Escritura es el reino de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver nosotros, y ya comenzamos la semana pasada a ver eso que es fundamental. El reino de Dios consiste en que Dios, siendo soberano y creador de todo, decide tener una relación con su creación, en particular con el hombre, a quien Él creó a imagen de Dios. ¿Ya? Él comienza esa relación, y esa relación es de un rey a sus súbditos. ¿Ya? Dios es el rey, pero un rey tiene que tener un pueblo sobre el cual reinar. Entonces, por eso, Él lo primero que hace es hacer un pueblo. ¿Qué es lo primero que hace cuando termina la creación? Crear a Adán y Eva. Ellos eran su pueblo. Después vimos que el otro parte del patrón que se repite en toda la Escritura es en el lugar de Dios. Dios siempre, cuando se relaciona con su creación, en particular con el hombre, tiene esa relación con ellos, pero también hay una promesa de un lugar. Y en el jardín, en Génesis nosotros vemos que Dios le promete a Adán y Eva que ellos iban a vivir ¿dónde? En el jardín del Edén. Y vimos que Él creó un planeta tremendo, pero que comenzó esa relación de reino, de reinado, en el jardín del Edén. El prototipo original o el plan original, que nosotros lo entendemos obviamente dentro del contexto de la sabiduría de Dios y de la soberanía de Dios, Él lo estableció desde antes del fin del mundo. ¿Y se acuerdan que la semana pasada especulamos un poquito? Y dijimos y preguntamos, ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cuál fue la respuesta? Hubiésemos llegado a Génesis 22 al tiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Adán y Eva se hubiesen multiplicado y hubiese ese jardín del Edén, ese lugar donde ellos tenían comunión con Dios, iba a ir creciendo en medida que los descendientes de Adán y Eva fuesen creciendo. Entonces, eso que era un jardín pequeño iba a abarcar toda la tierra, que es lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 21, un cielo nuevo, una tierra nueva, pero donde todos los pueblos adoran y sirven a su rey, que es Dios. Entonces, eso es lo que hubiese pasado si Adán y Eva no hubiese pecado. Evidentemente, todo eso estaba desde antes de la fundación del mundo, era parte del plan perfecto de Dios. Entonces, tenemos eso elemento importante. El pueblo de Dios, y vimos que en Génesis, el pueblo de Dios corresponde a Adán y Eva. El lugar de Dios es el lugar donde Él los plantó, que fue en el jardín del Edén. Y lo tercero es que ellos estaban bajo el gobierno de Dios. ¿Y cómo es que estaban bajo el gobierno de Dios? Obedeciendo el único mandato que Dios le había dado hasta ese entonces. ¿Cuál era el mandato? No coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, mientras ellos estuvieron obedeciendo a ese único mandato que tenían, ellos estaban en la relación del reino. Eran los súbditos del rey, eran parte del gobierno de Dios, y además, ¿qué otra cosa tenían? Ellos recibían bendición. Bendición.
Entonces, esas son las tres cosas que nosotros vamos a ver en todo el panorama de la Biblia. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, recibiendo bendición. ¿Qué pasó? Adán y Eva pecaron. Por tanto, al no obedecer, dejaron de ser parte del pueblo de Dios. Porque la relación del reino de Dios solamente se puede concebir donde las personas que son parte, súbditos de ese reino, están a gusto y voluntariamente ahí. Entonces, mientras Adán y Eva obedecieron a Dios, ellos eran parte del reino de Dios. Pero después, cuando ellos pecaron, ellos fueron apartados del reino de Dios. Y es por eso que nosotros vemos que hubieron cosas que pasaron luego de la caída. Adán y Eva murieron, ¿cierto? El día que coman, ciertamente morirán. O sea, murieron, no físicamente al tiro, pero murieron espiritualmente. La relación con Dios capotó, se cortó. Por tanto, después de eso, otra cosa es la expulsión del lugar de Dios. Dios los expulsa del paraíso, ¿ya? Los expulsa del paraíso. Y por último, ellos ya, como no eran parte del pueblo de Dios, producto que se había cortado su obediencia, vemos que de alguna manera quedan totalmente desprovistos y a su propia suerte, a la suerte de sus propias pasiones, puesto que ya el pecado se había enseñoreado de ellos. Y ese es el panorama, por eso es que vemos este pequeño resumen, que a medida que vamos avanzando van a ver que cada vez se van a ir añadiendo columnas aquí. Y vamos a estar viendo que este patrón, el patrón del reino, se cumple perfectamente en toda la Escritura. Entonces, patrón del reino, el pueblo de Dios. Para los miopes. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Entonces, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Él. Entonces, el patrón del reino en Adán y Eva, cuando se instaura por primera vez ese patrón, vemos que el pueblo de Dios era Adán y Eva, el lugar de Dios, el jardín, el gobierno y la bendición de Dios, cuando ellos se encontraban cumpliendo y obedeciendo el mandato que Dios le había dado por medio de su palabra, y las relaciones entre ellos eran perfectas. Ellos no tenían ningún problema. ¿Ya? Eva no se enojaba porque Adán no sacaba la basura, por ejemplo. Y esas cosas no pasaban en Edén. ¿Ya? Claro, porque no bajaba la tapa del WC. Exactamente. Esas cosas no dejaba. Adán, si dejaba no tenían ropa, por tanto no podía dejar la ropa tirada en el suelo o en el sillón. Exactamente. En ese tiempo estaban totalmente desnudos, por tanto no había ese tipo de problemas y las relaciones eran perfectas. Pero luego del pecado de Adán está lo que se llama el reino perdido, es decir, el hombre representado en Adán pierde la condición y la bendición de estar en el reino de Dios. Por tanto, ya nadie es parte del pueblo de Dios, puesto que la descendencia de Adán queda corrompida y alejada de Dios. También el lugar de Dios ya no existe, el jardín, puesto que son expulsados de la presencia de Dios. Y ya no están bajo el gobierno de Dios, ya que están en desobediencia. Y ya no hay bendición, ahora están en maldición. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Y de ahí en adelante vemos el desarrollo de la historia que nosotros conocemos el día de hoy. Ahora vamos a ir avanzando un poco en la revelación. Como les dije en el WhatsApp, lo que hoy vamos a ver comprende prácticamente desde el capítulo 5 al capítulo 17 de Génesis, que es otra parte del reino. Y que esta parte del reino se le conoce como el reino prometido. Recordemos, la Biblia habla de un solo tema y es el reino de Dios por medio de Jesucristo, ¿ya? Entonces vemos que el patrón del reino se establece en Adán y Eva, se pierde en Adán y Eva, pero Dios en su misericordia y en su gracia aún continúa relacionándose con el hombre, obviamente no en una relación de reino, de reinado, sino en una relación de misericordia de parte de Dios. Vemos que pese a que Adán y Eva pecaron, Dios todavía tenía contacto y se relacionaba con ellos. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Cuando ambos ofrecen sacrificios a Dios, Caín siente envidia de su hermano Abel y lo mata, y Dios increpa a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios debió haber, puesto que el ser humano pecó y faltó a su santidad, haberlo destruido absolutamente. De hecho, una de las cosas en las cuales uno ve la misericordia y compasión de Dios en ese momento es que Adán y Eva continuaron vivos físicamente hablando. Ellos murieron espiritualmente hablando, pero físicamente permanecieron vivos.
Y eso fue un acto de misericordia de Dios también. Haber aplazado la muerte física. Porque ahí quedaba todo echado nomás. Pero Dios tuvo compasión en eso. Pero vemos también que pese al pecado del hombre, en medida que va pasando el tiempo, vemos que Dios, aún así en su perfecto plan, va mostrándole más al ser humano cuál es el fin de todo lo que Él había prometido desde el principio, ¿ya? Con este patrón del reino. Entonces hoy vamos a estar viendo el reino prometido. Entonces Adán tiene muchos descendientes, ¿cierto? Muchos descendientes. Y vemos que hay algo particular dentro de los descendientes de Adán. Lo que vimos la semana pasada sobre el capítulo 5. ¿Se acuerdan cuál era el patrón constante en el relato de Génesis capítulo 5? Decía, y tal persona vivió tantos años y murió. Después decía otro nombre y murió. Se empezó a cumplir la promesa de Dios de que el día que ellos comieran iban a morir. Y efectivamente la muerte empezó a caer sobre el ser humano. Pero lo maravilloso es que en el versículo 24 de Génesis capítulo 5, donde se habla constantemente de la muerte, hay uno que no murió. Y eso nos da luz. Y por medio de lo que Dios muestra, por medio de esta persona, de que Él, a pesar de que el hombre había pecado, en su misericordia, iba a permitir que el hombre viviera. Y es así como vemos a este personaje, Enoc. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que contemporáneo a él era Lamec? Lamec de la línea genealógica de Caín. ¿Ya? Y este hombre Lamec tenía 2 mujeres, fue el primer polígamo. Y aparte se jactaba y decía, el que me mate a mí va a caerle una maldición tremenda. Él era ya estaba amenazando con asesinar a la gente. Entonces vemos que justamente paralelo a él está esta otra persona, Enoc, que venía de la simiente santificada, por así decirlo, que venía por parte de Set. Y ahí está Enoc. ¿Quién puede leer, por favor, este pasaje en Génesis 5, 23 al 24? En total, Enoc vivió 365 años, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En medio de un relato donde el común denominador es la muerte, Dios da una señal de esperanza. Hubo uno que, por haber caminado con Él, no porque haya sido justo, sino simplemente porque caminó con Él fielmente, Dios se lo llevó, ¿ya? Eso implica que Él no vio la muerte. Él no vio la muerte, ¿ya? Pasó directamente con el Señor, por gracia, evidentemente, ¿ya? Entonces eso es lo que vemos nosotros en el capítulo 5 de los descendientes de Adán. Ahora, ocurrieron posterior a eso en los relatos que siguen después, terminando el capítulo 5 y ya entrando al capítulo 6, vemos que hay 2 cosas que son significativas. La cultura comienza a desarrollarse más y más. Ya se empiezan a reproducir y empiezan a formar civilizaciones más organizadas, ¿cierto? Y otra cosa importante es que el pecado comienza a crecer más y más también. En medida que el hombre se empieza a desarrollar, el pecado comienza a abundar, ¿ya? Y esa es la tónica que vemos. Es así como vemos qué fue lo que pasa, o en el momento clímax en el cual Dios dice basta, hasta aquí nomás llegó la maldad del ser humano, y toma la drástica decisión que aparece descrita aquí en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. ¿Quién lo puede leer? Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Pese a que el hombre ya había cortado esa relación de reino con Dios, pese a que él ya, aún así en su misericordia, mantenía una relación de gracia con el hombre, ya distante, pero igual de alguna forma mantenía una relación, el corazón del hombre empezó a alejarse más y más de Dios. Y vemos en este pasaje cómo aparecen cosas que son sumamente decidoras. Fíjense, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, aquí está hablando del tamaño de esa maldad. Grande. Claro, lo está magnificando, está exaltando
demostrando lo que está pasando en el corazón del hombre. Fíjense aquí, todos sus pensamientos. O sea, que no tan solo era una maldad grande, sino que estaba y gobernaba al ser humano. Todos sus pensamientos eran de continuo al mal, dice la Reina Valeria, aquí dice, tendían siempre al mal. Entonces aquí habla de tamaño, habla de alcance y habla de tiempo, siempre. O sea, el pecado en el ser humano, producto de la caída de Adán y Eva, había producido esto que ya se estaba masificando. A medida que el ser humano crecía, se multiplicaba, se reproducía, más y más se llenaba la tierra de maldad. Así que Dios toma la decisión de mandar un juicio. Pero antes de ese juicio, Él, en su misericordia, elige a un hombre para poder salvar y mantener su promesa que Él había hecho. Recordemos, cuando Eva cae junto con Adán, Dios maldice a la serpiente, ¿se acuerdan de eso? E hizo una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que la descendencia de la serpiente, que es Satanás, el diablo, iba a combatir con la simiente de la mujer. Y que aunque la serpiente iba a morderle el talón, la descendencia de la mujer iba a aplastarle la cabeza. Entonces estaba esa promesa, por tanto Dios no iba a raer a la humanidad de manera absoluta de la tierra, pese a que todos eran pecadores. Él tuvo compasión y como ya había prometido eso, y Él es fiel, Él no miente, no hay sombra de variación en sus decretos. ¿Él qué hace? Él da salvación a una familia. Y Génesis capítulo 6, versículo 18, muestra ese pacto que hace Dios con Noé. ¿Qué dice Génesis 6, 18? Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Entonces vemos nosotros, ¿se acuerdan que de alguna manera habían dos linajes representativos, ¿ya? El linaje de Caín y el linaje de Set. El linaje de Set representaba a los hijos de la promesa, ¿ya? La esperanza de que de ahí iba a salir el descendiente de la simiente de la mujer. Y en Caín están representados obviamente aquellos que no seguían y no tenían temor de Dios. Entonces, ¿qué ocurre acá? Dios escoge a un descendiente de Set, Noé, ¿para qué? Para eliminar a aquellos que eran pecadores y que se rebelaban contra Dios de una manera deliberada. Entonces Dios manifiesta su misericordia, en particular con Noé y su familia, ya que entran sus hijos, su esposa y sus nueras. Ahora, fíjense lo que dice este hermano Vaughan Roberts, dice lo siguiente referente al diluvio, algo que es súper interesante. Dice, el diluvio fue como haber deshecho el orden creado, pero fue seguido por una restauración llena de gracia, por un nuevo comienzo. ¿Se acuerdan que lo primero que Dios ordenó cuando crea el mundo es, hace la separación de las aguas? Aquí la ira de Dios era tan grande que Él volvió a mezclar todo de nuevo. La misma agua que Él había desordenado la deshizo caer en la humanidad pecadora. Entonces por eso hay como una vuelta atrás en el proceso creativo, producto de la ira de Dios, ¿ya? Eso es bien interesante, ¿ya? Ahora bien, vemos que Dios en su misericordia llama a Noé. Y este hermano Bergsman dice lo siguiente: la salvación del mundo estaba supeditada a la disposición de ser un pueblo que Dios escogería para hacer el trabajo de Dios en el mundo. Cuando la vasta mayoría de estos setitas, que son los descendientes de Set, se rehusó, Dios tenía que venir en juicio sobre ellos por el bien del mundo, porque Él tenía un plan, ¿cierto? Que era una promesa que ya había realizado a la mujer, a Eva. Entonces, vemos que Dios va a traer juicio sobre los pecadores, pero a la vez, en lo que hace con Noé, o lo que hizo con Noé, vemos que es como un nuevo comienzo. Es como que Dios les da la oportunidad, ya saben qué más, partamos de cero, foja cero todo ahora de nuevo. Entonces, ocurre el diluvio, mueren los animales, ustedes saben la historia, solamente quedan vivos 8 personas, que Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras, y
se bajan del arca y Dios hace un pacto con ellos y les dice que no va a volver a destruir el mundo más con agua. Ese es el pacto que Dios hace. Y Él crea esta señal de ese pacto que es el arco iris. ¿Ya? Es una señal del pacto. Ahora bien, es una señal general del pacto. ¿Ya? Porque están las señales, vamos a ver más adelante eso. Está la señal general y están las señales sacramentales. Las señales sacramentales son la circuncisión, por ejemplo. La circuncisión es para un pueblo específico. En cambio, la señal del arco iris es para la humanidad por completo. ¿Ya? Entonces vamos a ver después más adelante eso. Pero fíjense que cuando Dios salva a Noé hay una promesa de un nuevo comienzo. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hace al hombre? La bendición que le da a Adán en Génesis 1 le dice: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. A Noé le dice lo siguiente: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Nuevamente se dan cuenta que dentro de la gracia de Dios, Él dice: ya, vamos a hacer como que aquí vamos a empezar de nuevo. ¿Ya? Pero vamos a ver que no se podía empezar de nuevo porque había un problema de fondo, que es el problema del pecado. Y ese problema era el que necesitaba ser zanjado. Y vamos a ver a lo largo de la historia de la redención que siempre Dios empieza a mostrar eso. Quiere tener una relación con el ser humano, pero el problema es el pecado. ¿Ya? Y vamos a verlo constantemente. En Génesis 1, Dios le dice a los hombres que había creado: sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y a Noé le dice: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. ¿Se dan cuenta? Es como está repitiendo básicamente lo que hizo con Adán. Génesis 1: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas, eso les servirán de alimento. Y con Noé le dice: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, por culpa del pecado, es que tenemos que comer verdura, ¿no? Yo sabía. Porque antes era el fruto de los árboles nomás. Es interesante eso. Antes de la caída, se comían fruta. Y de todo, planta, pero que daba fruto. O sea, no, la lechuga, por ejemplo, no daba fruto. Por tanto, la lechuga, por eso yo no como lechuga, hermano. ¿Ya? Así que le da los animales y le da las verduras también para que le sirvan de alimento, ¿ya? Entonces, hace de alguna forma, de alguna manera, como un borrón y cuenta nueva, pero el problema del pecado todavía existía, todavía estaba, ¿ya? Y vemos que pasa eso, Dios salva a Noé, pero generaciones después, recordemos que Dios salva a Noé, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Uno de los hijos y de la descendencia de Cam es maldecida, producto de que ahí aparece el episodio, ¿se acuerdan? Donde Noé estaba tan contento de que había sobrevivido, había sembrado una viña por ahí, una vid, y se mandó ahí unos guascazos, se curó, se borró, lamentablemente, y uno de sus hijos, Cam, vio su desnudez y eso produjo una maldición sobre Cam y en particular sobre Canaán, ya sobre Canaán, que era uno de los hijos, el hijo menor de ustedes pueden ver después, viene en Génesis capítulo 5, en el capítulo 10, donde habla la tabla de las naciones, ahí aparece los hijos de Cam, y vamos a ver que tuvo, me parece que eran 5 hijos y el último era Canaán, ¿ya? Pero Noé maldice a ese hijo, y esos 3, Sem, Cam y Jafet, empiezan a multiplicarse, a reproducirse. Pero ¿qué pasó? En un momento determinado, una civilización de esos descendientes de esos hombres construye la ciudad de Babel. Entonces se dan cuenta, Dios tiene misericordia, les da una nueva oportunidad. Ya juzgó la tierra. Empezó de cero. ¿Saben qué más? Ustedes más encima corresponden a el linaje de Set. Por tanto, ustedes son, ya eliminé a todos los malos, quedaron ustedes que son los buenos. El problema es que no eran buenos. Porque la descendencia de esos hombres que eran buenos es la que construye la torre de Babel. Fíjense acá lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 4 al 5. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y nosotros sabemos lo que ocurre después. Dios, ¿cierto?, destruye la torre,
da los idiomas, ¿cierto?, para que se confundan ellos y los dispersa por toda la tierra. Eso es lo que ocurre producto del juicio. Pero aquí vemos cosas bastante interesantes de lo que estos hombres querían hacer. Fíjense bien, el deseo de ellos era construir una ciudad, ¿ya? Y fíjense aquí, si ellos construían esa torre, iban a evitar ser dispersados por toda la tierra. ¿Cuál era el mandato que Dios le había dado a Noé? ¿Qué querían hacer ellos? Su propio plan. Esta gente de Babel no quería llenar la tierra, quería estar toda junta ahí. Entonces aquí vemos un intento del ser humano, ya que no es parte del reino de Dios, tener su propio reino. Y en Babel nosotros vemos ese deseo que el hombre tiene ya organizado de gobernarse solo. Entonces fíjense lo que ellos querían hacer. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Algunos ahí bien especulando dicen que probablemente el propósito de hacer, porque esto era un sigurat, ¿ya? No es, a veces uno se imagina como la torre de Pisa, ¿sí? No, esto era un sigurat. Recordemos que todas las construcciones antiguas, sobre todo mesopotámicas, tenían estas formas de sigurat que son como pirámides, no como las egipcias, sino como las mexicanas, las de los aztecas. Esos son sigurats, ¿ya? Entonces era una estructura tremenda así, que tenía esa forma. Algunos dicen que es probable que lo hayan construido puesto que ya sabían del diluvio y Dios lo había castigado con agua. Entonces si ellos, como estaban a propósito haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, si Dios lo inundaba de nuevo, ellos estaban arriba. Algunos piensan eso, ya otros dicen que en realidad tiene el deseo de llegar a ser como Dios. Y ustedes saben que los dioses gobiernan desde las alturas, por tanto ellos querían llegar a ser como dioses y reinarse ellos mismos, ¿ya? También ahí hay hartos tipos de aplicaciones al respecto. Ahora, fíjense lo que ellos querían hacer. Querían hacerse famosos, ¿ya? Querían hacerse famosos. Y querían evitar ser dispersados. ¿Qué hace Dios? Eso no era lo que Dios tenía determinado. Dios tenía todo esto, pero conforme a su propia voluntad. El hombre en Babel quiso hacer su propio reino, establecerse como un propio reino con un lugar, ¿ya?, que era Babel, la ciudad que posteriormente es la misma ciudad que estamos viendo nosotros en el libro de Daniel, que es Babilonia. De ahí viene Babilonia, de Babel, ¿ok? Entonces, ellos querían hacer su propio gobierno. Y vemos que Dios dice, no, ese no es el parámetro del reino, por tanto yo se los voy a destruir. Así es que llegamos a este pequeño patrón de la relación de Dios y el hombre. Arriba ahí está el patrón, el reino de Dios. ¿Se acuerdan del reino de Dios? El pueblo, la tierra y el gobierno, ¿ya? En el tiempo de Adán eso existía. Después, en el tiempo de Noé, eso ya no existía por la desobediencia del hombre, y en Babel tampoco existía. Vemos que sí, después continúa este mismo patrón, el pecado. Estaba el reino de Dios perfecto hasta que Adán peca. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Objetar y querer gobernar ellos. Recordemos, la mujer y también Adán, ellos cuestionaron la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ya? Ellos dijeron, Dios dijo que si comíamos íbamos a morir. No creo que vayamos a morir. Ellos quisieron reinterpretar la ley de Dios. Ya no nos va a pasar nada, y pasó lo que pasó. En el tiempo, por eso no es Noé, sino es el tiempo de Noé. Noé es una figura, por eso, pero estamos hablando del tiempo de Noé. El pecado fue la maldad del corazón, es lo que estuvimos analizando, ¿ya? En el tiempo de Babel era querer hacerse un nombre y una gran nación mundial. Después de eso vemos que después del pecado viene el juicio de Dios, ¿ya? El juicio de Dios en el tiempo de Adán fue la muerte, la maldición y la expulsión. En el tiempo de Noé, los hombres fueron castigados por medio de un diluvio. En el tiempo de Babel vino la confusión de las lenguas y la dispersión por toda la tierra. Pero también vemos, no tan solo el reino de Dios, el pecado, el juicio, sino que siempre vemos también este patrón de la gracia de Dios. Y con Adán, la expulsión fue un acto de juicio, pero también de gracia. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuál fue el propósito de la expulsión de Adán y Eva del huerto? ¿Se acuerdan o no? Lo expulsó no sé a qué comiera del árbol de la vida. De la vida.
La expulsión obviamente tiene un juicio, pero también es un acto de gracia. Porque ¿qué hubiese pasado si ya Adán y Eva, muertos espiritualmente hablando, hubiesen comido del fruto del árbol de la vida? Quiere decir que ellos no iban a morir físicamente. Y hubiese sido vivir muertos espiritualmente por siempre, zombies. Hubiese sido zombies el ser humano. Por eso también la expulsión es un acto de la gracia de Dios, puesto que no le permite alcanzar el fruto del árbol de la vida para que su cuerpo físico sobreviviera. Como hay muerte, hay expiación del pecado, porque Jesucristo, ¿se acuerdan que lo que hizo para poder salvar a nosotros? Morir. Si el ser humano no moría, entonces esa es la idea. Por eso vemos que en la expulsión de Adán también hay un acto de gracia. El castigo a la serpiente también es un acto de gracia de Dios. El castigar a los enemigos, aquel que engañó al ser humano, también es un acto de gracia. Y por otro lado, es la promesa de salvación. En el tiempo de Noé fue el arca y volver al principio. Ese fue el acto de gracia de Dios. Y en Babel, fíjense que en Babel usted va a ver que termina el capítulo 11 y después del juicio de Babel no hay un acto de gracia de parte de Dios. El acto de gracia va a venir en el capítulo siguiente, en el capítulo 12 de Génesis, donde aparece la relación que Dios, o el pacto, la promesa que Dios le hace a Abraham. Ahí vamos a ver el acto de gracia de parte de Dios, ¿ya? Ahora, ¿se dieron cuenta? Todo este patrón lo vemos aquí y lo vamos a seguir viendo después. Siempre vamos a ver qué pasa esto. Dios establece una promesa de reino, ya se perdió ese reino, pero viene el pecado, el juicio y la acción de gracia. El tema es que el problema del hombre va a persistir siempre, porque el origen de ese problema, de la relación entre Dios y el hombre, es el pecado. Por tanto, mientras exista el pecado, todas las cosas que vengan van a ser fallidas. Todos los intentos que Dios en realidad empieza a mostrar más, su revelación empieza a avanzar, pero empieza a mostrar básicamente lo mismo que yo les decía del patrón del reino, ¿ya? Entonces, lo que les comentaba, cada vez que vemos un juicio de Dios, luego viene un acto de gracia. Pero después del juicio de Babel no vemos un acto de gracia en el capítulo 11. Es en el capítulo 12, con la bendición de Abraham, que Dios dispensa su gracia. Y es así que vemos donde Dios llama a Abraham. Llama a Abraham, un hombre que no era temeroso de Dios, era un hombre que servía a dioses paganos. Él no conocía a Jehová, él no conocía a Dios. Él es llamado de una familia que vivía en Ur de los Caldeos, que es como el mismo sector donde está Babilonia, donde estaba Babel. De ahí lo llama a él. Y Dios se aparece a este hombre, un hombre avanzado en edad, ¿cierto? Y le da la siguiente promesa, el siguiente pacto que Dios hace con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Quién lo lee, por favor? Dijo Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan lo que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué vino sobre ellos? Maldición. Curiosamente, entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 12, la palabra o la expresión maldición aparece 5 veces. Curiosamente, en la promesa que Dios le hace a Abraham, aparece la palabra bendición 5 veces. Es como que de alguna manera Dios va a contrarrestar la maldición que el hombre el ser humano, aquí no estamos hablando de Israel ni el pueblo, no, estamos hablando del ser humano. La maldición que recaía sobre el hombre, Dios ahora por medio del llamamiento a Abraham la va a revocar. Así como la maldición por causa del pecado cayó en Adán y Eva y en sus descendientes, Dios promete que ahora va a haber bendición. Y esa bendición va a ser por medio de este personaje que se llama Abraham. Ahora, fíjense en los detalles de la promesa que le hace. ¿Se acuerdan del patrón del reino?
¿Se acuerdan del patrón del reino cuál era o no? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, recibiendo su bendición. Vea la promesa que Dios le hace a Abraham. El Señor le dijo: deja tu tierra y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué hay ahí? El lugar. Aquí empieza nuevamente la relación del pacto. Le dice, el lugar va a ser la tierra que él le promete, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice aquí que le va a hacer una gran nación, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el lugar de Dios. ¿Y qué viene después? Bajo el gobierno de Dios, recibiendo su bendición. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y es así como vemos, en primer lugar, el pueblo de Dios. Génesis capítulo, la promesa del pueblo. Génesis capítulo 17, versículo 7. Recordemos que Dios ratifica la promesa varias veces a Abraham. No tan solo en una vez. Génesis 12 comienza, pero también la vuelve a rectificar en medida que fue pasando tiempo. ¿Ya? Génesis capítulo 17, versículo 7. ¿Qué dice? Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ahí está el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La descendencia de Abraham. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el lugar de Dios? La tierra. Génesis 17, 8. Y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Entonces, el lugar de Dios es la tierra que Él le promete. La tierra prometida, dice, y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Y la bendición, Génesis capítulo 17, versículo 5. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Esto es importante, hermanos míos. ¿Por qué? Porque uno no debe equivocarse. Aquí muchas veces algunos hermanos con buena intención, no sin mala intención, con buena intención, piensan que de aquí en adelante la relación de Dios ya es con un pueblo, pero que no es con todo el mundo. Hermano, eso está mal. La relación de Dios siempre es con todo el mundo. Lo que pasa es que Dios usa mediadores. Y en este caso, el mediador de esa bendición que iba a alcanzar a todas las naciones de la tierra era un hombre y su descendencia, que era Abraham. Abraham es el mediador, el medio por el cual Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Por tanto, Dios no es tan solo el Dios de una nación, no es el Dios de Israel. Dios es el Dios del mundo entero. Pero la bendición, para que llegue a todo el mundo, era necesario que pasara por medio de un mediador. Y ese mediador es Abraham y su descendencia, ¿ya? Entonces, por eso, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Las promesas nunca son a los hijos solamente. Y ya lo vimos cuando hablamos, ¿cierto?, de el pueblo de Dios. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo la serie En Esto Creemos? Y hablamos del pueblo de Dios. Y vimos que el pueblo de Dios no era la nación de Israel, sino más bien todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, que es el rey. Él es el rey del pueblo. Entonces, tanto las personas del antiguo pacto como las del nuevo pacto pertenecen al pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham. Y es la promesa para bendecir a todo el mundo. Ahora, algo importante que se me fue delante, pero quiero repetirlo y hacer un pequeño hincapié. ¿Se acuerdan cuál era lo que los hombres querían en Babel? ¿Se acuerdan lo que era o no? Querían no dispersarse, querían ser famosos. Ya, fíjense lo que Dios le promete a Abraham. Le promete lo que ellos querían. Ellos querían eso, hacer su nombre, ser famoso. Y miren lo que dice: haré famoso tu nombre. Las mismas cosas que la gente en Babel quería, Dios se las da a Abraham.
Dios se las promete a Abraham. ¿Por qué? Porque el tema no es como el hombre quiere que las cosas sean. El tema es como Dios las da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Así es. Entonces, eso es relevante también. Se me había ido, pero ahí está. Entonces, vimos ahora que la bendición de Dios recae en Abraham, pero Abraham no como el único objeto de esa bendición, sino como mediador a todas las naciones. Y es así como vemos en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 18, lo que el apóstol Pablo dice referente a la descendencia de Abraham. Veámoslo. ¿Quién lo lee, por favor? Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. ¿Quién es el Padre que tenemos en común delante de Dios? Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. ¿Se dan cuenta entonces la descendencia de Abraham? Y lo vimos también cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿se acuerdan de eso? Si no, búsquenlo en YouTube y lo repasan. La bendición que Dios da a Abraham no es solamente para su descendencia, sino para toda la tierra por medio de Abraham. ¿Cuál fue el patrón en Abraham? La fe. Todos aquellos que tienen fe en Jesucristo son hijos de Abraham. No única y exclusivamente aquellos que nacen de una etnia. Si no, sería sumamente racista la cosa. Si ustedes lo notan bien, sería sumamente racista. Y no, el propósito es la bendición para toda la humanidad. ¿Ya? Pero toda esa bendición debe llegar por mediadores. Y ese mediador es Abraham. Entonces, el tema, lo que se le contó a Abraham por justicia, no fue... De hecho, él no era judío. Él era un caldeo. Él era un pagano. ¿Ya? Entonces, ni siquiera él era judío. De hecho, la promesa que Dios le hace en Génesis capítulo 12 es antes de que él se circuncidara y circuncidara a sus hijos. Antes de eso. Entonces vemos que en realidad los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen la fe de Abraham. Y la fe de Abraham es por medio de Jesucristo. Él tuvo fe en Jesucristo. Obviamente por medio de símbolos. Él creyó en la resurrección de los muertos cuando todavía Cristo no había sido entregado. ¿Se acuerdan que Dios le prometió por medio de tu hijo Isaac te voy a dar descendencia? ¿Qué pasó? Antes de que Isaac tuviese hijos, antes de eso, Dios lo manda a Abraham a sacrificar a su hijo. Entonces, vemos que en Abraham en ningún momento hay una duda al respecto. Abraham tenía el puñal levantado cuando el ángel le dice, detente, sé que temes a Jehová. Abraham tenía fe en la resurrección de los muertos. Dios le había prometido, te voy a dar un hijo por medio de Isaac. Entonces, si él lo mataba, no importaba porque Dios lo iba a resucitar a Isaac. Y la fe de Abraham era esa. Entonces, él creyó en el símbolo, en la promesa. Él no sabía que eso se refería verdaderamente a Cristo. Él vio su día, dice ahí la escritura, que Abraham vio el día del Señor también, pero obviamente por medio de símbolos, por medio de promesas que no eran claras en ese entonces. Entonces, la bendición de Abraham llega a todos aquellos que son como Abraham, es decir, que tienen fe. ¿Ya? Por eso Abraham es el mediador del pacto. Ahora, esto es relevante también, hermanos, porque a veces algunos hermanos, insisto, con buena intención, no sin mala intención, con muy buena intención, catalogan el pacto de Abraham como un pacto incondicional. Dicen que el pacto que Dios hace con Abraham es incondicional, es decir, que Abraham no tenía que hacer nada para que Dios cumpliera con las cosas que le había prometido. Con que le iba a dar una multitud de descendientes, con que lo iba a bendecir, ya. Esa promesa algunos hermanos han entendido que es incondicional, o sea que Dios la va a cumplir sí o sí. Pero esa promesa era condicional. Y aquí lo vemos en este pasaje, Génesis capítulo 18, versículo 19. Por eso es que no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa. Vemos que
Isaac tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuáles son los hijos que tuvo? Isaac, el hermano Ismael. ¿Ya? Pero esos dos, ¿eran los dos hijos de la promesa? ¿No? ¿Quién era el hijo de la promesa? ¿Cierto? Isaac tuvo dos hijos. ¿Cuáles fueron esos dos hijos? Jacob y Saúl. ¿Y los dos fueron hijos de la promesa? ¿Quién fue? Entonces no tiene que ver con la descendencia. Por lo mismo, hermanos míos, es que no todos los que vienen del linaje de Israel son salvados. Solamente aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús son salvados. Los que no, por eso uno tiene que tener cuidado y no puede decir que Israel es el pueblo de Dios, porque no. Es cierto, Dios usó a Israel como mediador, pero Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquellos por los cuales el Hijo, el Señor Jesucristo, se entregó y salvó. Y dentro de eso, obviamente, hay judíos. De hecho, todos los discípulos eran judíos, y la iglesia primitiva era toda judía prácticamente. Entonces, dentro de eso hay tanto judíos como gentiles. Pero el requisito es por medio de Cristo Jesús. Entonces, es por eso que ese pacto no era incondicional, sino que era condicional. Fíjense lo que le dice acá, lo que dice Dios de Abraham. Génesis 18, capítulo 18, versículo 19. Yo lo he elegido para que incluya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantenga en el camino del Señor y ponga en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. ¿Se dan cuenta? Es condicional, po. Porque si Él lo había elegido para que instruyera a su hijo y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así, si ellos hacían eso, vivían una vida justa y recta, es que Dios iba a cumplir con su promesa. ¿Ya? Por eso es que vemos que dentro de la historia de la nación, de Israel, de Judá, vemos destrucción. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante entender que Dios, Israel, la nación de Israel, fue el medio por el cual Dios bendijo a todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Eso es relevante. Ya, avancemos entonces. Es así como llegamos, ¿se acuerdan de lo que vimos al principio? Tenemos el patrón del reino de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios y el gobierno de Dios y bendición de Dios, ¿ya? Después viene el patrón del reino mostrado en Adán, el pueblo de Dios es Adán, el lugar de Dios es el jardín del Edén, el gobierno de Dios es mientras ellos se mantuvieron obedeciendo la palabra de Dios y se mantuvieron con relaciones perfectas. Después de eso viene el pecado de Adán y viene el reino perdido, ya nadie es parte del pueblo de Dios. Fue Adán expulsado del lugar que Dios le había prometido, que era el jardín del Edén. Y vemos ahí que ya el Adán y Eva y su descendencia no es parte del reino de Dios, puesto que no está en obediencia, sino más bien en desobediencia, y producto de eso trajo maldición. Sin embargo, vemos que existe esta nueva etapa por medio de Abraham que se llama el reino prometido, donde Dios promete a la humanidad por medio de Abraham la descendencia, el pueblo de Dios, Canaán, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, el lugar de Dios. Después vamos a hacer un comentario sobre eso. Y la bendición a Israel y a las naciones como parte del gobierno y la bendición de Dios. La otra vez estábamos conversando con los hermanos, me acuerdo, un día, en un martes. Y es curioso porque la tierra de Canaán, la Biblia la describe como tierra que fluye leche y miel. Y aquí tenemos hermanos que han ido a Israel y se han dado cuenta que en verdad lo que más hay piedra en Israel. No hay ninguna cosa, no hay cosas frondosas ni mucho menos. Hay puras piedras. Ahora, ¿por qué es tan importante la nación de Israel como tal? ¿Por qué el lugar era tan importante? Y ahí mi hermano Gilberto hizo una acotación esa vez que es súper relevante. Y en verdad ese es el propósito. Si usted analiza dentro de un mapa, no lo tenemos aquí, pero dentro de un mapa, Israel es precisamente el lugar donde convergen todos los continentes que están ligados al lado oriental. Israel es el paso para África, es el paso para Europa y es el paso para Asia. Para Asia. Por tanto, la tierra no era importante por lo que producía, sino más bien por su ubicación. Porque ¿cuál era el propósito de la nación de Israel? Ser luz a las naciones.
Que la gente viera, que todos esos continentes que la rodeaban, vieran cómo ellos vivían bajo el gobierno de Dios, en la teocracia, y que de esa manera la gente dijera, oh, mira cómo ellos viven bajo el gobierno de Dios. Y de esa forma la luz del reino de Dios les llegara a las naciones. Por eso es que el lugar era importante, más que por las características productivas de la tierra, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos cómo se establece esta relación o este patrón del reino ya en esta nueva etapa por medio de Abraham, que es el reino prometido, ¿ya? El reino se había establecido por medio de Adán. Adán peca, falla, se pierde el reino y ahora Dios en su misericordia nuevamente establece la relación con el ser humano, con todas las naciones por medio de Abraham en el reino prometido. Pero vamos a ver una vez más que este reino prometido falla. ¿Por qué? Porque aún existe el problema del pecado. Así que Dios mediante, la otra semana vamos a estar hablando de el reino parcial que se llama ahí, que es por medio de David y Salomón. ¿Ya?